Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro Economía y Finanzas Públicas, exministro de Economía. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Un saludo para usted y su audiencia. Buenos días también. El riesgo país volvió a superar los 1000 puntos. Está pesando la caída en el precio del petróleo, China dejando de comprar petróleo y otros productos, pero también estos factores de incertidumbre en un año preelectoral. Bueno, todo eso complica aún más las cosas que ya vienen complicadas desde hace tiempo atrás, más la degradación de la calificación crediticia que ha hecho Moody's sobre la calificación crediticia de Ecuador y que la ha amplificado al mundo Bloomberg, realmente sin razón. Bueno, esto ha perjudicado al Ecuador, le sigue perjudicando, y cuando usted tiene un riesgo país alto como tiene el Ecuador, las posibilidades de financiamiento disminuyen y en este caso creo que se anulan, porque un riesgo país de más de 1000 puntos como tiene Ecuador elimina la posibilidad de conseguir financiamiento a costos razonables, ¿no? A no ser que se quiera pagar 12 o 14% de interés, lo cual sería una locura. Ahí está la relación con los organismos multilaterales también, lo que pasó con las movilizaciones, las reacciones de octubre, los ofrecimientos al fondo, cuál es nuestra real capacidad de pago, luego un nuevo proyecto tributario aprobado y un plan de recaudación. Si hablamos de factores internos, con eso debió irse recuperando. El Ecuador debería hacer lo que hizo el presidente Trump con gran éxito a finales del año 2017. Produjo la reducción más importante de impuestos de los últimos 30 años en Estados Unidos. Y los resultados han sido que la economía americana crece de manera sólida al 2,5%, lo cual es una tasa excelente para un país de las características de Estados Unidos, pero además ha reducido el desempleo a la tasa más baja, al 3,5%, la tasa más baja de los últimos 51 años. Aquí en el Ecuador, nosotros hacemos exactamente lo contrario. Aumentamos impuestos y nos olvidamos de propiciar un crecimiento económico que nos permita ayudar a la gente más pobre y menos pobre, generar empleo, trabajo productivo y pagar las deudas. Estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer. El Foro de Economía lo viene diciendo desde hace más de 2 años. El déficit fiscal es un medio para llegar a buenas finanzas públicas, no es un objetivo. El objetivo es el empleo, el crecimiento económico para que la gente viva mejor. Nada de eso tenemos. Entonces, cuando Moody's o las otras dos calificadoras de riesgo, que son Fitch y Standard & Poor's, analiza la situación de los países, en este caso de Ecuador, lo que mira es la fortaleza o la fragilidad de las finanzas públicas para pagar la deuda. Y el Ecuador no demuestra esa fortaleza, por lo tanto, está en una categoría que Bloomberg la dice digamos que con crudeza, de bonos basura. Y esto amplifica al mundo y le complican más las cosas a las finanzas públicas ecuatorianas. Ahora, ¿qué resta en esa línea hacer, economista? Porque ya vemos, y es una realidad, que no existe mejoría peor como se esperaba en esa percepción de riesgo. Digo, ¿qué resta por hacer entonces en lo que tenemos control? Es evidente que hay factores exógenos que no podemos controlar, pero si hay otros, usted dice, a ver, ¿qué hizo la economía en el 2017? Una rebaja de impuestos que genera esa recaudación, que crece la economía y que mañana le da mayor capacidad de pago. ¿Qué más? Y no solamente eso, sino que favorece las exportaciones ecuatorianas, que es por donde entra el flujo mayor de divisas. La economía ecuatoriana tiene una competitividad, la producción ecuatoriana prácticamente destruida. Es muy difícil competir con los otros países, fundamentalmente por las tasas excesivas de aranceles y de impuestos. Justamente el presidente Trump hizo lo contrario en Estados Unidos, por eso nosotros estamos sugiriendo hacer lo mismo aquí, olvidarnos del déficit los próximos 2 años. No estoy diciendo que el déficit no sea importante, pero mire lo que pasa en Perú, mire lo que hace Perú. Perú bajó los aranceles al 2%, el Ecuador los tiene sobre el 10%, ¿no?, en promedio. Pero no solamente eso, ahora el presidente del Perú y el ministro de Finanzas han anunciado que van a postergar, van a diferir la reducción del déficit fiscal del Perú, que está en alrededor del 2%, no de 4% como en el Ecuador. Van a postergar por lo menos 1 año y medio más, porque necesitan impulsar de mejor manera el crecimiento económico, la actividad económica y el empleo. Esto es lo que tiene que hacer el Ecuador, impulsar el crecimiento, porque el crecimiento es el único que permite generar empleo productivo, y el empleo productivo
es el que permite reducir la pobreza y hace que la gente viva mejor. Nada de eso hemos hecho. Y ahora, pero en esa misma línea y en esa deducción, economista, cuando usted dice, ok, una reducción de impuestos, como poniendo el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que podría a la larga mejorar la recaudación, pero a la larga, cuando hay este objetivo en cuanto al déficit fiscal, como lo plantea el gobierno, lo que está de por medio es porque mientras más necesitamos, más deuda necesitamos, mayor financiamiento en peores condiciones, y lo que se ha visto en este círculo en los últimos años es que es lo que justifica cada vez más emisión de bonos en cualquier condición, más deuda, luego hay que ver en qué condiciones también con nuestra capacidad de pago, y entonces sigue la línea del endeudamiento, es decir, el gobierno lo que se excusa en decir es, si yo dejo de recaudar, si este plan de recaudación no funciona, van a tener que llegar o impuestos de otra, o recaudación de otra forma, o mayor deuda. Es muy cierto lo que usted dice. Esa es la política del gobierno, esa es la dirección de la política económica del gobierno. Pero no hay un solo indicador de la economía ecuatoriana. No hay un solo indicador de la economía ecuatoriana que no esté en rojo, comenzando por la enorme tasa de desempleo abierto y disfrazado, que está en el 62%. El trabajo infantil se ha duplicado, la pobreza ha crecido. En fin, los indicadores económicos y sociales están en ruinas realmente. Quiere decir que esa política que usted acaba de señalar, y que es la que sigue el gobierno, no le da buenos resultados. Entonces no hay que seguir en lo mismo, como decía Einstein, si quiere resultados diferentes. Lo cual no quiere decir que no se lleven unas finanzas públicas responsables, pero hay que ir por partes. Hay que priorizar las cosas, y la prioridad en este momento es fortalecer el crecimiento económico. Por ejemplo, una de las cosas que puede y debe hacer el gobierno es iniciar el proceso de reestructuración de la deuda pública externa, la parte comercial, alrededor de 20.000 millones de dólares que debe el Ecuador. Un proceso de reestructuración de esa deuda, como lo está haciendo Argentina. ¿Sustentado en qué? En la sostenibilidad de la deuda, en una reestructuración amigable. Para eso es crucial la ayuda del gobierno de los Estados Unidos y del presidente Trump, que son los que nos han venido ayudando, porque las mejoras del Fondo Monetario para bajarnos la vara, para reducirnos un poco la intensidad de los ajustes, son producto de las ayudas del gobierno americano. Entonces, y a ellos deberíamos agradecer. Después de esta reunión que vemos del presidente Moreno con el presidente Trump, este impulso con caras a un acuerdo comercial que tiene que ir más allá de las solicitudes de preferencias del SGEP, como se lo ha hecho, mejora la relación también con Estados Unidos. Pero digo esto por la incidencia que tiene Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, en lo que pasa luego o repercute luego con los multilaterales. Entonces, por lo menos en eso ya deberíamos empezar a ver alivios. Los financiamientos que pudiésemos lograr del Fondo Monetario y del Banco Mundial para fondear medidas de reactivación económica son cruciales, y en eso la mano del presidente de los Estados Unidos es crucial. Déjeme hacer una pregunta en voz alta. ¿Cómo es que con buen sentido y en la dirección correcta el presidente Trump reduce los impuestos en Estados Unidos, la más grande reducción en 30 años, no cualquier reducción, y tiene resultados realmente notables? El crecimiento económico, como le dije, a un lado, y la reducción del desempleo, tiene la más baja tasa en 51 años, como ya le dije. Y en cambio el Fondo Monetario nos exige a nosotros subir los impuestos, subir las tasas y las tarifas en medio del estancamiento. ¿No le parece que hay una contradicción enorme? Ahí la ayuda del gobierno americano es crucial para que el Ecuador pueda salir del hueco. El secreto no es otro que el crecimiento económico, y para eso necesitamos fondear medidas de reactivación. Esta medida, por ejemplo, que ha tomado el gobierno a través de estos bonos para fortalecer al sector de la construcción, es la única medida importante que va en la dirección correcta. Claro, la burocracia le está metiendo la mano y entorpeciendo el camino, y hay que tener cuidado y arreglar que esto no siga sucediendo como está pasando actualmente. Pero esa es una medida en la dirección correcta. Entonces son solo 400, 500 millones de dólares. Si nosotros multiplicamos ese tipo de acciones y paralelamente el gobierno ecuatoriano se adentra en las conversaciones para buscar, llamen a 2 o 3 de los bancos que ayudaron a colocar los bonos para que preparen un programa de reestructuración de deuda, de manera que no le caiga todo el peso al próximo gobierno. Traten de reestructurar, aunque ahora con el riesgo país es más difícil, los bonos 2022 que dejaron sin tocarlos cuando debían haberlos reestructurado junto con los bonos 2020, para que no le caiga al próximo gobierno de entrada semejante problema. Son acciones que puede desarrollar el gobierno y que serían acciones de gran ayuda. La posibilidad de llegar a acuerdos comerciales, de ampliar nuestras exportaciones, todo eso es positivo, pero no tendrá el impacto necesario
si es que paralelamente nosotros no mejoramos la competitividad externa, que está dañada por el exceso de impuestos, por rigideces laborales y por todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de estos últimos 2 años. Y esas son algunas de las observaciones de Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro Economía y Finanzas Públicas, exministro de Economía, también acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:30.